Vamos a hablar de un tema de servicios, muy importante, sobre todo si alquilás o si tenés casas en alquiler o departamentos en alquiler. Este espacio se va a llamar reunión de consorcio, porque vamos a tener todos los martes a una especialista en el tema, es abogada, es colombiana, y va a estar con nosotros Ángela Burgos. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida a Jaque la Noticia. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer estar acá. Bueno, qué linda tonada. Ya hace mucho que vivís en Córdoba, pero sí, todavía conservás la tonada Todavía colombiana. se conserva la tonada. ¿De dónde éramos? Bucaramanga. ¡Epa! Justamente Bucaramanga hace muchos años jugó con Talleres. Con Talleres de Córdoba. Hoy estoy de verde. Estás de verde porque sos de Bucaramanga, tienen uniforme verde, ¿no? Totalmente. Camiseta verde. Sí, así es. Perfecto. ¿Y en Córdoba de qué cuadro? ¿De Talleres o de Belgrano? ¿O de Instituto? Me comprometes con la pregunta. A mí me pasó algo muy gracioso que tenía, el logo de mi empresa era azul con amarillo. Sí. Y en un edificio me pidieron el favor que por favor sacara la información del logo de mi empresa porque eran hinchas de River. De River, y claro. les parecía que era de Boca. Boca. Claro, bueno, entonces esos temas mejor no tocar. Mejor no. y menos conmigo, que soy muy hincha de Boca y estamos voy a hacer caso. En un mal momento. Todavía no aplaudió el sonidista que es de River. Es de River. Bien, Dime. Contame un poquito, vamos ya al tema, a la temática. Las expensas, ¿cómo se cobran, cómo se pagan, cómo deben pagarse y qué hay que hacer? Es bien interesante porque a comienzo de año todo el mundo está revisando puntillosamente las liquidaciones de expensas y de impuestos, lo que le llega a cada departamento y también en barrios privados, los gastos del edificio. Tenemos dos tipos de liquidación de expensas. Una cuando el edificio no tiene escritura, que está en un fideicomiso inmobiliario, y otra cuando ya tiene escritura. Les voy a explicar primero un edificio que ya tiene escritura. La escritura tarda unos años actualmente, sí, la escritura ¿no? tarda muchos años. Hoy precisamente con los demoras en los finales de obra, después sigue la subdivisión con un ingeniero agrimensor, después continuamos la etapa de la elaboración del reglamento de propiedad horizontal y la escrituración que lo hace un escribano, el escribano que elija los propietarios o la constructora. En este caso, Eduardo, que te está apareciendo en pantalla una liquidación, hablamos de una liquidación de un edificio que ya tiene escritura, que ya se ha constituido en consorcio. Correcto. Entonces, solo vemos los gastos comunes y si llegara a existir unas cuotas extraordinarias. Las cuotas extraordinarias legalmente las debe pagar el propietario, pero sabemos que si en el contrato de locación tienen algún acuerdo que las pague el inquilino, eso ya lo manejarían entre ellos. Es un acuerdo de partes, digamos. Exacto, normalmente la paga el propietario o el inquilino puede hacer el abono y le reintegran ese dinero. Entonces acá miramos cómo es un modelo de liquidación. Tenemos que tener en cuenta que debe aparecer la dirección del edificio, su CUIT, en este caso tiene CUIT porque ya es un consorcio, ya tiene toda la autonomía que corresponde, la dirección de quien administra el edificio, en este caso la mía, el logo de la empresa que administra el edificio y ya comienza a discriminarse. Estamos, se llama tu empresa. Estamos, porque siempre dicen que el administrador no está. Entonces hay que estar. Vos estás. Ahí estoy. Entonces aparece la liquidación de expensas, donde debe contener la fecha, que sería la liquidación del mes 2, y el año, del 2019. Son requisitos que nosotros vemos a veces simples, pero que muchas veces los obvian y no los plasman en una liquidación, y ahí se puede objetar la liquidación que no está como corresponde y como se debe enviar. Entonces acá tenemos el monto total a prorratear, que es el monto total que recauda el edificio. Los gastos generales, acá están todos los servicios que carga el edificio. Ascensores, limpieza, si tienen sistema de ingreso magnético, todos los gastos que tienen que ver con el manejo del edificio. Honorarios de la administración, los gastos bancarios. Muchos de los edificios tienen el sistema Ciro, que los maneja generalmente todos los bancos que tienen la posibilidad de hacer el recaudo de consorcios, entonces se muestran los gastos bancarios. También tenemos un fondo mensual de consumo, de uso. Eso se estableció después de la modificación de la ley de propiedad horizontal en el 2015, donde los edificios antes recaudaban un fondo de reserva altísimo, que finalmente con la devaluación y con los cambios de manos de administradores terminaban convirtiéndose en un dinero que no se utilizaba. Ahora se tiene que recaudar un dinero pequeño, pero mensualmente, y utilizarlo en mejoras del edificio. Perfecto.
tenemos el total de gastos, tenemos los gastos efectuados y aparece abajo morosos. Los morosos se tiene que mencionar el departamento más no el nombre de quien vive. Perfecto. Por respeto a la intimidad de cada persona. Sigamos. A grandes rasgos, ese sería una liquidación de una expensa en un edificio que ya tiene escritura y tiene su consorcio. Perfecto. Después vamos a ver, ahora vamos a mirar la liquidación de edificio que no tiene consorcio, Que no tiene consorcio. que está todavía en un fideicomiso inmobiliario. Correcto. Entonces nos va a aparecer la imagen. ¿Qué pasa con estos edificios? Correcto. Aún se está liquidando. Tenemos que ir rapidito porque se Sí, nos termina yo el sé que programa. ya se nos termina el programa. En esta liquidación aparecen los impuestos. No varía el comienzo, los gastos comunes. También se aplica Correcto. lo mismo que el inquilino asume todo. Es exactamente igual, pero con la diferencia que cuando no tenemos escritura y no tenemos consorcio, si no hay un fideicomiso inmobiliario, los gastos aún de impuestos y mira de vos. consumo de aguas cordobesas vienen dentro de la liquidación. Correcto. ¿Por qué? correcto. Porque aún no se ha hecho la división, La de cada división de pH. cada pH. Exacto. De Entonces, cada unidad habitacional. y ahí se genera una confusión porque Tranquilo. muchas veces dicen, está carísima las expensas. Y no, Claro. se aumenta porque se suman los dos valores. No sé si pudiésemos subir un poco. Sí. Hasta acá es la liquidación y después ya venimos con los impuestos. Gracias, Eduardo. Porque Por favor. me pones nerviosa porque ya se acaba el tiempo. Tome agua, tranquilo. Tomo agua y les sigo explicando. Sí. Porque Vístanme despacio que estoy apurado. decía este Napoleón. es el conflicto más grande que se genera en los edificios porque hoy el 70% no tiene escritura. Entonces Claro. dice, uy, qué expensas tan altas las Claro, que pero ahí pago. tenés un montón de servicios incluidos. Y la expensa es muy baja, sino que se suman ahora todos los impuestos de renta, municipalidad Correcto. y el agua y muchas veces la luz de obra que también está. Incluida ahí Incluida. en ese servicio. Entonces- claro, si después, si haces los números, capaz que te salga más barato eso Totalmente. que pagar todos los servicios. Porque en luz de obra tú no estás pagando el consumo básico, estás pagando el Perfecto. consumo básico general. Bueno. Así que, bueno, suenan números alarmantes porque es un año muy difícil con una inflación muy alta, donde también el gobierno ha puesto unos impuestos Claro, muy muy altos. altos.